Bien, pues hay que entender principalmente en dónde suceden estos fenómenos, pues prácticamente en la atmósfera, que es esa capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor y rodea la litosfera, que pues son todas las rocas, y la hidrosfera, que son todos los océanos y la parte de agua que tiene el planeta. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre, es algo de manera natural. Y hay que entender que en esta se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan el planeta. Además que regulan la entrada y salida de energía. ¿A través de qué? A través de los rayos del sol, como ustedes pueden ver. Y aquí ya están viendo uno de los principales compuestos que también están de forma natural, pero que tienen un papel importante en el efecto invernadero y en el calentamiento de la Tierra, y es el ozono, chicos. Ya agregamos dióxido de carbono hace rato, aquí tenemos el ozono. Bien, y ustedes se preguntarán en dónde comienza todo. Todo inicia en la revolución industrial. En aquel entonces, a mediados del siglo XIX en Inglaterra, pues hubo la gran locura, ¿no? Por la parte de la industria. Crecieron y se diversificaron las ramas de la química industrial, la parte de la química orgánica, la de los plásticos, la alimentaria, la industria farmacéutica, la agrícola, el uso de pesticidas, etcétera. Y bueno, pues se expandieron todas estas aplicaciones, vieron que eran muy útiles y además pues la producción sí era barata, pero a causa de qué, así como podemos ver en la imagen, a costa de una ligera contaminación del aire, ¿no? Al final creían tal vez en ese entonces que pues el aire se lo llevaba todo, pero no, efectivamente no, el aire no se lo lleva todo. Se lo queda un buen rato ahí, hace daño ahí a las personas y ahora tal vez pues sí se puede ir. Pero al final somos un sistema, chicos, somos un sistema dinámico. Recuerden que vivimos en un ecosistema y en un ecosistema, bueno, como la famosa frase de que el aleteo de una mariposa puede alterar o crear un tsunami en el otro lado del planeta, porque somos energía y la liberación de energía siempre se queda aquí, ¿no? En el sistema, de alguna u otra forma, no se puede escapar. Bueno, y les digo, además no todo fue malo, en ese entonces también se partieron la parte de los derechos laborales de los trabajadores, porque se dieron cuenta que muchos de los trabajadores que tenían puestos muy feos, ¿no? Así de estar muy expuestos, es la palabra, no feos, expuestos a ciertos tóxicos, era la palabra, eran los obreros. Entonces se reconocen los derechos básicos del trabajador, ¿no? La idea de trabajar nada más 8 horas, que si van a estar, por ejemplo, en una construcción, el usar estos es pequeñas para los oídos, o sea, no sé cómo se llaman estas orejeras protectoras para evitar el daño a los oídos. Si ustedes están, por ejemplo, en un taller de metalurgia, el usar gogles protectores, el usar una bata industrial, usar casco, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el aire? ¿No? O sea, el aire, no te puedes poner un filtro en la nariz, o sea, no puedes cargar totalmente esas mascarillas KN95 todo el día, dormir con tu mascarilla KN95 todo el día, porque pues el aire lo seguimos respirando 24/7. Entonces es la revolución industrial la que constituyó un origen en la sociedad contemporánea, cambió la vida, jóvenes, de toda la sociedad. De aquí nace el capitalismo, de aquí se derivan todos los modelos económicos, la parte de los obreros, la parte de un salario, de un sueldo, percibir un sueldo, parte de aquí. Y bueno, gracias a esto, pues la industria se expandió y ha habido grandes eventos de contaminación de smog, y es cuando efectivamente el aire pues se queda inmóvil, se queda ahí en la atmósfera por un buen rato, y durante ese rato todos los contaminantes que se han liberado a la atmósfera pues tienen la capacidad también de enfermarnos. ¿Y cuáles son estas graves consecuencias al ambiente? Pues prácticamente son estas cuatro: la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la de los alimentos. Y una de estos es el calentamiento global,
que estamos viviendo en esta época de cambio climático, en el cual, sí, les comentaba hace un momento que efectivamente existe un aumento de la temperatura en todo el mundo, pero que no se trata esta vez de un fenómeno natural, sino que está provocado por las actividades humanas, como la quema principalmente de combustibles fósiles, la quema de la vegetación natural, etcétera, por abrir tierras agrícolas, ganaderas, la emisión de sustancias contaminantes que traen como consecuencia la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. Y aquí está el efecto invernadero, chicos. Quiero que entiendan que la atmósfera en la Tierra está formada por 78% de estas de nitrógeno y de oxígeno. Y el 1% restante está hecho de vapor de agua, metano y dióxido de carbono. Que este dióxido de carbono antes de la revolución industrial pues tenía una concentración de 0.028 y que ahora pues está súper disparado y que se sigue disparando, se sigue aumentando constantemente. Y bien, pues entonces ¿en qué consiste este efecto invernadero? Pues prácticamente en que como comentaba en un principio, pues tienen la capacidad de estos gases que están ahí en la atmósfera, tienen la capacidad de protegernos de los rayos del sol. Pero ocurre un fenómeno muy chistoso. Ocurre que, por ejemplo, vean el efecto invernadero natural, los gases permiten el paso de la radiación solar y ¡fum! O sea, se refleja en la Tierra y sale, y el calor escapa hacia la atmósfera. O sea, no interfieren tanto los compuestos están aquí de manera natural, ahí ellos como si nada, pero en el efecto invernadero provocado por los humanos, llega la radiación solar, impacta la Tierra, se refleja y no puede escapar de la Tierra, chicos. Se queda atrapada porque hay más sustancias químicas en más concentraciones. Ahí tenemos más metano, tenemos más dióxido de carbono, tenemos más ozono, tenemos más vapor de agua y se quedan ahí en suspensión en el aire, en la atmósfera. Nos llega la luz del sol y no se refleja, sino que las vuelven a absorber estos gases y ¡fum! La vuelven a regresar a la Tierra. No se escapa como lo podemos ver aquí en el efecto natural. Sí se libera al espacio de nuevo, pero aquí la seguimos absorbiendo y eso ha provocado que la temperatura aumente y siga aumentando. ¿Y qué son estas sustancias que vuelven a guardar la energía, el calor del sol? Pues es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los compuestos clorofluorocarbonados. Los CFC, con la que Mario Molina se ganó el premio Nobel de Química, es un mexicano que ganó el premio Nobel de Química por él descubrir estos compuestos. ¿Dónde encontramos esos compuestos, chicos? En los aerosoles, en su desodorante, en las chicas cada que se van a peinar y van a usar el Aquanet. Ahí están esos compuestos, en los aerosoles principalmente, y esos son los que se liberan a la atmósfera y se juntan y estaban dañando la capa de ozono, y la capa de ozono es la que nos protege de los rayos del sol. Y bien, pues aire, llamamos aire a todo el conjunto homogéneo de gases atmosféricos que son retenidos por la gravedad terrestre alrededor de nuestro planeta. Y la contaminación, pues es esa presencia de sustancias extrañas en lo que ya era natural. Y de hecho el bloque se llama genobióticos. Ustedes se habrán dado cuenta de la palabra genobiótico. Y quiero que me diga alguien qué entiende por genobiótico. ¿O sabe qué es la palabra genobiótico? ¿Nadie sabe? ¿Nadie la había escuchado? Bueno, la palabra biótico viene de, pues, vida, porque recuerden, bióticos, abióticos, sin vida y con vida. Y geno viene como de extraño o lejano. Entonces, genobióticos son todos los compuestos ajenos a la naturaleza de los procesos. Es decir, todos los compuestos que el hombre ha desarrollado y que ha inventado, que no son naturales, que son meramente industriales, y que el hombre ha sido el que ha desarrollado esa
esos productos. Bien, pues la OMS estima que pues aproximadamente en 58% de las muertes prematuras se han debido a cardiopatías isquémicas y a accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes son causa de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias, y el 6% de las muertes se debieron a cáncer de pulmón. Todas estas enfermedades derivadas de qué? Pues de una contaminación del aire. Y se han dado cuenta que efectivamente la contaminación del aire es carcinógena para el ser humano. Y está relacionada con con una alta tendencia a estas enfermedades, chicos. Y bueno, ¿cuáles son estos contaminantes y cuáles son estas fuentes? Pues tenemos a las partículas de 10 y 2.5, que son micras, del 2.5 y 10 micras. Las de 10, pues obviamente son más grandes y son los polvos, cuando por ejemplo van en la calle, etcétera. Pero las PM2.5 tienen la capacidad de penetrar los alvéolos pulmonares los alvéolos de sus pulmones y migrar en sangre, acumularse y formar cáncer. ¿Y en dónde encontramos las PM2.5? Bueno, pues esos son el producto de la combustión de los automóviles, las fábricas, las que se encargan de hacer cemento, las que se encargan de hacer ladrillos, etcétera, pues tienen sustancias químicas que son muy agresivas y que se obtienen a través de combustiones y que se expiden al aire exterior. Y bueno, pues nos ha llevado a causar esas graves, han llevado a la producción de estas partículas, a las de 10 y 2, pero principalmente las de 2.5, y que son muy finas y que si las respiramos nosotros, bueno, se acumulan en nuestra sangre, porque esas sí, las de 2.5 son las más agresivas, porque esas sí tienen la capacidad de penetrar los alvéolos pulmonares. Las PM10, esas no pueden penetrar, pero se quedan en nuestro tracto respiratorio. Y aquí están las fuentes, principalmente vehículos, procesos industriales y de combustión, los incendios forestales, prácticas y costumbres como la quema de basura, la preparación de suelos agrícolas, el humo del tabaco, etc. Hace, hace rato les decía por qué dicen mucho que, luego se me va la onda, perdón, pero se me olvidó responder eso de que por qué dicen que las áreas verdes, los bosques y las selvas deben de mantenerse para amortiguar el cambio climático, y la respuesta está en que ellos son sumidores de dióxido de carbono. Recuerden que las plantas de manera natural necesitan ellas dióxido de carbono para poder sintetizar sus alimentos. Entonces sí, las plantas tienen la capacidad de metabolizar el dióxido de carbono. Entonces, entre más plantas y más vegetales y más áreas verdes existan, pues menos dióxido de carbono vamos a tener en la atmósfera, porque estas la necesitan para alimentarse. Y algunas algas también, por eso también los océanos son también sumideros. Y bueno, también tenemos a los óxidos de azufre, a los óxidos de nitrógeno, al monóxido de carbono. Principalmente estos tres son producto de centrales térmicas, también de vehículos, estufas, los compuestos orgánicos volátiles y el ozono. El ozono es secundaria porque principalmente necesita la activación de estos compuestos, del óxido de azufre, el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Necesita primero que existan esos tres en la atmósfera, y con la luz del sol se activa se desencadena esta reacción y se forma el ozono. Y bueno, pues ¿cuáles son estos daños y costos a la sociedad y a la población? Pues prácticamente son estas afectaciones respiratorias y cardíacas, afectaciones a masas forestales, en los ecosistemas, daños visibles en las cosechas en el caso de la agricultura, y en el caso de los materiales, pues la corrosión ácida de las piedras. En el caso de la lluvia ácida, por la acumulación de estas sustancias en la atmósfera, hay otro proceso que se llama lluvia ácida, que pues trae por consecuencia que se vengan esas sustancias y pues llenen ahí a las estatuas o a diferentes sitios históricos. Y bien, esos son los principales contaminantes atmosféricos: el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de nitrógeno, y las partículas, perdón.
y las partículas 10 de 10 y 2.5. Y bien, ¿cuáles son estos efectos de los contaminantes a la salud? Pues principalmente irrita el sistema respiratorio, nos van a provocar asma, reducen la función pulmonar, cáncer, broncoconstricción, bronquitis y traquetis, pulmonías, inhabilita el transporte de oxígeno en el caso del monóxido de carbono, el benceno va a producir efectos nocivos en la médula ósea, etcétera. Y bien, quiero que sepan que pues México tiene la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que es la que dicta las medidas necesarias para evitar la contaminación del aire. Entonces así podemos ir con los diferentes tipos de contaminación, la contaminación térmica, la parte de la lluvia ácida y etcétera, pero ya se nos acabó el tiempo, chicos, y bueno, quiero que entiendan que también por la parte de la contaminación del agua se queden con la idea de que, permítanme, se queden con la idea de que también, les comentaba, somos un sistema, formamos parte de un sistema y todo se recicla. Si está en el aire, al rato va a estar en el agua, y si está en el agua va a estar en el suelo, porque llueve sobre el suelo y el suelo tiene la capacidad de infiltrar sustancias. Entonces hubo un gran problema con la parte de los pesticidas ahí también a finales del siglo pasado. Los campesinos usaban pesticidas a lo loco, así tenía. ¿Por qué? Porque eran muy baratos, la desinformación, y etcétera. Utilizaban bastantes pesticidas y llegaba un momento en que pues esos pesticidas se infiltraban a los canales de riego, se iba por el agua y esa agua contaminaba los cuerpos que no estaban contaminados, los cuerpos naturales. Y la gente ocupaba esa agua para hacer sus actividades, para bañarse, etcétera. Y pues la gente se estaba enfermando, ¿no? Empezó a desarrollar cáncer, se empezó a desarrollar esas enfermedades. Entonces, otros contaminantes del agua, pues también son los metales pesados, chicos. Por ejemplo, el mercurio, el plomo, también derivado de las industrias que hacen sus descargas en el agua. La contaminación de los alimentos, pues es la parte también microbiológica, chicos. También se han encontrado metales pesados en alimentos, parásitos, bacterias por una mala inocuidad o porque pues riegan con aguas sucias, con aguas negras. La parte de los microplásticos, que ya han encontrado microplásticos en intestinos de humanos, producto pues de que nosotros consumimos carne, alimentos, por ejemplo pescados, etcétera, y esos pescados pues que comen en el océano. Si seguimos nosotros desechando los residuos al océano, pues de hecho de eso se están alimentando pues nuestra fuente de alimento también. Y sí, y los microplásticos se han detectado ya en intestinos de los seres humanos. Imagínense, o sea, nos estamos comiendo nuestra propia basura. Uno piensa, aquí cae el error, uno piensa que el ir a dejar tu basura a la esquina es salvarte de tu basura, pero al final nos vamos a comer la basura del vecino en algún momento. O no del vecino, sino del que está al otro lado del continente, que pensaba igual, que fue el que aventó la bolsita al mar o al río y se la llevó el río, o aventó una sustancia al río y pues bueno, ¿a dónde va a ir a parar en ese momento? Entonces la reflexión es que quiero que piensen en esas sustancias químicas, investiguen esas sustancias químicas más, se indaguen más. Al final son químicas, son sustancias químicas producto de la invención del hombre, que son genobióticos. Y les digo, no todo es malo, no todo es bueno, pero pues hay que tratar de corregir lo malo, ¿no? Siempre es bueno tratar de corregir lo malo y seguir adelante, chicos. ¿Alguna pregunta o duda que tengan al respecto? ¿Todo claro, chicos? ¿Me escuchan? Bien, y bueno, si regresamos a la parte del curso, va a haber hay un foro, tienen que participar en el foro y es precisamente este foro, es un foro de discusión acerca de la industria química, sobre, ¿es realmente la alternativa? ¿Es la solución?
¿Conocen algún caso que quieran compartir? ¿Cómo ha solucionado? ¿Es adecuado la legislación para en este caso México? Entonces, el chiste es que participen y puedan ustedes también leer las opiniones de sus demás compañeros, chicos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente inicio de semana. Igual si siguen teniendo dudas, háganmelas saber por el buzón de Moodle. Y bueno, chicos, si no tienen más dudas y más por el pendiente, les voy a tomar su asistencia. Permítanme.